todas las memorias de cuenta desde el año 80 a la fecha. Pero bueno, lo que les quería comentar era un poco lo que se ha venido haciendo o cómo se ha venido haciendo ese trabajo y las cosas que hemos venido observando en esta lectura al discurso oficial o como lo diríamos en nuestra jerga, el discurso institucional con respecto a la acción educativa. Tendencia educativa en Venezuela del siglo XX, porque de alguna manera expresa, es una expresión del hilo conductor de toda la dinámica social e institucional que se vino montando sobre una idea de una escuela pública, gratuita y obligatoria, pero con unos rasgos muy particulares, con la idea de democratización y la idea de masificación de los servicios educativos. Bueno, parte de esa comunicación gira en torno a esa idea. La práctica de investigación se corresponde con un tiempo cronológico bastante amplio, 1958-1999, lo que la historiografía ha señalado como democracia y masificación. Nosotros hemos concentrado en dos momentos al ver esa dinámica. Podemos ver perfectamente que entre los años 58 y 80 la política educativa se mueve en tres aspectos. El más publicitado, que es la idea de educación para la democracia, la idea de masificar los servicios educativos, y otra que no es tan evidente, pero que uno lo logra captar cuando revisa la documentación sobre el tema, que tiene que ver con los ajustes que desde el punto de vista jurídico y organizativo va experimentando la escuela para adecuarse a lo que va siendo un nuevo modelo institucional, caracterizado por un proyecto de educación básica, que lo vamos a conocer a la década de los 60, caracterizado por el desarrollo de un modelo de bachillerato, que también es una de las expresiones que se viene moviendo en el mundo occidental con respecto a la educación media, y con el despliegue de lo que es la educación superior, con lo que es las carreras técnicas y la organización de los estudios superiores. Ese modelo institucional se mueve y se concreta en la ley del 80. Pero paradójicamente, cuando esa ley se promulga, ya el país tiene otros tiempos, tiene otras dinámicas. Entonces, bueno, ¿cómo uno puede entender una de las que se viene manteniendo en la ley 58 toma otro destino a partir de la década de los 80, reconociendo que hay un avance importante desde el punto de vista legal? Entonces, el lapso de tiempo donde se ha puesto más énfasis tiene que ver con los distintos órganos de la vida nacional y cómo se configura el sistema educativo reconociendo las fuerzas históricas. Es decir, no podemos ver la escuela solamente como una institución generada por un acto espontáneo, sino que tiene que ver con una larga marcha histórica desde los tiempos de nuestra existencia colonial, y que tiene que ver con una mentalidad centrada en educar a los venezolanos con una cierta calidad, una cierta cantidad suficiente que permita el desarrollo de la Venezuela que todos conocemos, que todos aspiramos. Entonces, bueno, mi intervención se centra en hacer el recorrido de la década del 80 al año 99. Bueno, la etapa que se extiende desde el año 81 hasta el 99 es una difícil coyuntura en la cual el sistema educativo modernizado ya da cuenta de sus miserias institucionales. Y explico por qué se califica así. Tanto internas como externas, en lo que tiene que ver con la deserción, repitencia, indicadores de calidad de los aprendizajes, como un contexto de recesión económica maquillado por los altos ingresos petroleros que se prolongaban hasta nuestros días. Este párrafo yo creo que sintetiza un poco la idea central de esa práctica de investigación, porque si bien es cierto que el sistema educativo se viene moviendo con la idea de democratizar y masificar, esa misma dinámica, sin el acompañamiento necesario, va degenerando en problemas colaterales, que ahora se convierten en fallas estructurales de nuestro sistema educativo, que tienen que ver con la repitencia, la deserción y el escaso rendimiento que tienen nuestros egresados en los distintos niveles del sistema escolar. Entonces, bueno, ¿por qué ocurriría esta dinámica? Tiene que ver con un contexto que no podemos verlo de manera aislada, sino que hay que entender un poco esa dinámica institucional en la medida en que el país va cambiando su forma de organizarse desde el punto de vista político, lo que tiene que ver con el punto de transformaciones sociales, el desarrollo de la marginalidad, la capacidad del Bolívar frente a la paridad cambiaria, y que tiene que ver con un modelo de país que se agota o que entra en una fase de agotamiento al final de la década de los 70, que muy bien conocemos. Si bien este contexto de alguna manera plantea un reto desde el punto de vista económico, político y social, en lo educativo no queda exento de ello.
Entonces, bueno, ¿qué viene apareciendo alrededor de esa dinámica? Que los discursos ministeriales van a tener van a tener un fuerte impacto o una necesidad imperiosa de mejorar lo que tiene que ver con los problemas de rendimiento, con los problemas de calidad de los aprendizajes y con los problemas de deserción. Uno, en la revisión que hicimos, en las memorias que se presentaron al Congreso, todos los ministros plantean que es un mérito importante de la democracia haber llevado indicadores importantes de inclusión en términos de niños en edad escolar y niños efectivamente en la escuela. Pero el gran reto que se plantea en esa coyuntura es, bueno, cómo mantenerlos en la escuela, cómo garantizar la prosecución y cómo garantizar la calidad de esos egresados. Entonces, bueno, allí donde se comienza a tejer un discurso que va por dos vías. Una, por el fortalecimiento de lo que efectivamente hay, que es una escuela que con muchas limitaciones o con mucho esfuerzo ha logrado tener presencia nacional, pero que esa presencia ha demandado nuevos retos. El reto principal es, bueno, cubrir las necesidades básicas comprometidas tanto en la ley como en la Constitución de garantizar la educación a los venezolanos. Recordemos que en ese tiempo la escolaridad mínima obligatoria era 9 grados, no como la Constitución del 99 que nos amplía. Pasamos de una educación fundamentalmente básica a una escolaridad de 18 años. Es decir, que la educación obligatoria desde el preescolar, desde el maternal hasta la universidad. Pero en esos tiempos, el tema educativo fundamental, por lo menos desde el punto de vista escolar, es garantizar una escuela de 9 grados. Y era muy difícil porque los indicadores, sobre todo los informes que se hicieron en el año 87, 88 y 89, daban cuenta de una escuela que a duras penas llegaba a 6 grados de escolaridad efectiva. Así que los venezolanos teníamos, en promedio nacional, eran 6 grados. Cuando la meta ante la UNESCO, ante la Conferencia de México y las distintas conferencias que hicieron en cada 70, era una escuela básica de 9 grados. So, bueno, el discurso se va leyendo en función de eso. So, bueno, ¿qué nos queríamos entonces aproximarnos cuando leíamos las memorias de cuenta? Bueno, queríamos identificar primero la voluntad política de garantizar que ese proyecto no se agotara en el tiempo, a pesar de todas las variables que teníamos en un contexto de recesión, de inflación que se venía experimentando con fuerza, y una voluntad pedagógica con la necesidad de garantizar que esos efectos colaterales de un crecimiento exponencial de la matrícula significaba para una institución que ya tenía una tradición dentro del conjunto de instituciones que forman el Estado venezolano. Entonces, bueno, ¿cuál es el esfuerzo que se comienza a evidenciar? Por lo menos en la fuerza de la palabra. No quiere decir, y después vamos a ver cómo en el discurso, como una acción efectiva, todavía hay muchas distancias. Bueno, que la oferta pública era incorporar al sistema educativo un proceso de reforma. Teníamos en la década en el año 80 como una nueva ley, estamos en fase experimental en el año 86 con la educación preescolar, con la educación básica, y ya se comienza a asumir nuevamente, políticamente hablando, la idea de reforma del sistema. Entonces, bueno, como en un contexto donde va a una idea de reconocer las virtudes, pero en función de ello comenzar a navegar las dificultades que se generaban, van apareciendo nuevas categorías de discurso político, uno vinculado a la idea de innovación, otro vinculado a la idea de descentralización y otro a la idea de gestión y eficiencia administrativa del Ministerio de Educación. Eso es parte de la confrontación que se viene generando desde el discurso oficial. En esa medida, en esas tres categorías, que es de descentralización, modernización y reforma administrativa, ¿cuál es el panorama institucional que nos ofrece esa escuela? Desde el punto de vista de su desarrollo cronológico, es decir, desarrollo en el tiempo, su desarrollo en lo que tiene que ser más importante de ese movimiento y los significados, tanto para ese contexto como para la escuela que tenemos hoy, después de casi ya 30 años. Eso, bueno, que esas cosas se van transfiriendo en el tiempo. El abordaje de este análisis tiene que lo asumimos en 4 aspectos. Por un lado, asumir la institucionalidad como concepto. Y si es un concepto rector de lo que es nuestro análisis sobre la educación, asumir la perspectiva histórica. Lo otro tiene que ver con reconocer que ese proceso tiene múltiples factores, que tiene que ver con lo que ocurre afuera del sistema, pero con lo que ocurre internamente. Y bueno, cómo eso se va tejiendo en el tiempo y la manera de cómo con esas informaciones podemos construir opciones
para el desarrollo de una política educativa